¿Usted nota que la oposición o sectores de la oposición se oponen al pago de la deuda? Yo creo que hay muchos sectores de la oposición, algunos de ellos en todo caso, que lo que buscan es crear las condiciones de una crisis económica. Porque la crisis ¿Crear económica, las condiciones para una crisis económica? Crear una crisis económica es un poderoso método de construcción de poder en la Argentina. Se pueden hacer muchas cosas durante una crisis y durante la salida de una crisis. La Argentina avanzó mucho en distribución del ingreso, queda para avanzar. Avanzó mucho estos años también en combate contra la pobreza. Queda todavía por hacer, pero cuando se habla de atender necesidades, yo escuchaba recién, bueno, está la asignación universal por hijo, está el tema de Argentina Trabaja. Hemos capeado una crisis internacional de la que nadie habla, porque a veces parece que las provincias fueron otros planetas, lejanos de algo llamado Nación Argentina, que está ahí para exprimirlas, o eso parece, y tampoco se habla del resto del mundo. En 2009 el mundo vivió una crisis muy fuerte, una crisis financiera enorme, comparable quizás a la que vivimos nosotros a principios de este siglo, y eso no es un dato de la realidad. Que el Estado haya sostenido la economía argentina durante todo ese tiempo, para que no se caiga, para que no haya despidos masivos, para que hayamos tenido la temporada de verano que tuvimos, me parece que son ciertos datos que muestran que el gobierno ha dado pasos en la dirección correcta. Ahora, senador, digo, lo que la oposición dice, bueno, cuando uno le dice, mira, en realidad uno piensa que tal vez con Mercedes Marcó del Pont no se debería haber procedido así, tal vez habría que haberlo escuchar, modificar la composición de la bicameral de esta forma. Dice, bueno, pero la presidenta vino a inaugurar el Congreso y puso un DNU sobre la mesa. Bien, pero los dos instrumentos, tanto el tema del pago a organismos internacionales como el tema del pago a los tenedores de deuda externa, como por ejemplo es el resultado del megacanje o el resultado de la especificación, que pagamos mucho este año, por cierto, es un instrumento totalmente legal y que ya cumplió su función práctica. En todo caso, si el Congreso lo define de ese modo, no se podrá usar más ese camino, pero mientras el DNU estuvo en vigencia, funcionó. Además, ¿cuáles son las alternativas reales? Y es ahí donde a mí me parece que hay que ver cuáles son las consecuencias económicas de las opiniones de los diferentes referentes de la oposición. ¿El problema de la Argentina es un problema fiscal? Entonces hay que recortar gasto. Pero eso es un camino que ya aprobamos y en general fomenta la recesión, más que otra cosa. ¿Tenemos que ir a pedir plata prestado afuera? Tipo 14%, 15% como fue el megacanje. La otra es un incumplimiento así porque sí. Me parece que no se miden exactamente cuáles son las consecuencias económicas de cada posicionamiento político y que muchos de los que ayer salieron en condiciones terribles a pedir deuda, hoy dicen que la deuda que ellos emitieron no debe ser honrada. Senador, ¿usted cree que hay sectores de la oposición que están jugando, digamos, con el tenis muy al fleje, muy queriendo generar situaciones incómodas, pero eso no es escupir para arriba? Digo, por a ver, yo creo que si ellos tienen vocación de poder y una vocación que en algún momento tomar las riendas del Estado argentino, y hay partidos con experiencia centenaria que pueden pretender a tales títulos, uno se pregunta sinceramente en la reflexión política si no están conspirando contra sus propios intereses en el mediano o largo plazo, si es que tienen suerte electoral, por resultados en el corto plazo que no se hacen explícitos, que no se muestran. Nadie habla de la teoría económica que piensa aplicar. ¿Vamos a seguir manteniendo el consumo? ¿Hay que combatir la inflación mediante un aumento de la oferta o mediante un ajuste de la demanda? Aquí no hay una cuestión, no existe una economía pura, sí una economía política. Y los días políticos que siguen, ¿cómo lo tenemos que imaginar? Digo, bueno, una cosa sería si finalmente prospera una negociación en el Congreso y otra si no prospera. Bueno, a mí me parece que efectivamente si retomamos el camino de la racionalidad, porque lo del miércoles pasado en el Senado fue un tratado de Versalles, primero nos ponen un diktat y después nos dicen, bueno, ahora charlemos, ¿no? Charlemos sobre el conjunto, charlemos sobre los puntos importantes. Nosotros estamos dispuestos a reconocer la preeminencia que sale en determinados casos de las elecciones del 28 de junio. Lo que no se puede es tener una comisión donde hay una mayoría de la oposición o del arco opositor que tienda a obstruir las acciones del Poder Ejecutivo. De nuevo, la Argentina es un país presidencialista. Gracias por haber venido, senador. Gracias a usted.